Contratos, acto jurídico y teoría legal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de análisis económico del derecho en la Escuela de Graduados de la UPC y una maestría en economía de la Universidad del SEMA de Buenos Aires. Es miembro de la Mont Pelerin Society. Nuestro entrevistado, el catedrático internacionalista Farid Cajat, es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin. Ha sido miembro de la Comisión Consultiva ad hoc del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la delimitación marítima con Chile y es profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú y en la PUC. Su último libro, Tiempos Violentos, Ucrania, Rusia, China y Estados Unidos y el nuevo desorden mundial, del 2022. Por último, dejamos en el uso de la palabra a nuestros invitados y pedimos un fuerte aplauso para ambos. Muchas gracias, Asir, por organizar este evento. Para mí es realmente un gusto estar con un académico de la talla de Farid para discutir de este tema, una trágica actualidad. Antes de comenzar una entrevista, Farid, voy a hacer una brevísima introducción de lo que ha sucedido con esa área llamada Palestina a lo largo del tiempo y cómo hemos llegado a esta situación. El área en donde actualmente se encuentra el Estado de Israel y la población palestina es un área que antiguamente, digamos 1000 años antes de Cristo, correspondía al reino de Israel, una área llamada Judea, que fue conquistada por los romanos. En esa área ha habido muchísimos pleitos con asirios, babilonios y demás, y finalmente Pompeyo en el 63 a.C. anexa el área, aún llamada Israel, al Imperio Romano. Eso sucede hasta el 130, 136 a.C., y hay una revuelta muy grande de los israelitas en esa época, que termina generando que Adriano los expulse y le cambie el nombre de la zona a Palestina, y desde entonces que esa zona se pasa a llamar Palestina. Eso para tratar de borrar el recuerdo de los israelitas por la revuelta que hicieron. Cuando se extingue el Imperio Romano, y más o menos después de cambiar las manos en el siglo, en el año 600 y pico, 636, esta zona pasa a ser controlada por los árabes. En las cruzadas se pero sigue bajo el control de los árabes hasta los 1500, que pasa a ser controlada por el Imperio Otomano, que toma el control de la zona por unos cuantos siglos hasta después de la Primera Guerra Mundial. Esta zona recibió, digamos, era mayoritariamente el Imperio Otomano, existían poblaciones palestinas en la zona. Esas poblaciones eran, digamos, estaban sujetas al dominio del Imperio Otomano, y empezaron a ver hacia finales de los 1800 algunas, le llaman los judíos alayas, que son migraciones hacia la zona, especialmente escapando del antisemitismo que se había generado en Europa y en diversos países, y las primeras migraciones son primordialmente rusas. El asunto de Dreyfus genera, en un contexto donde se empiezan a generar los nacionalismos a finales de los 1800, la idea de que cada pueblo merece una nación y un Estado, y entonces se crea el sionismo. Y el sionismo lo que propone es que Israel, mejor dicho, que los judíos deben tener un pueblo, y empiezan a hacer múltiples esfuerzos para lograrlo. Incluso se exploró Uganda, Argentina, pero una parte prefería la Palestina histórica porque era el lugar a donde llegaron los seguidores de Moisés. Esta situación empieza a generar que haya una migración de judíos a la zona y que empiecen a representar cada vez una porción mayor de la población. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, esta zona pasa a ser
un protectorado, una zona bajo control británico, ¿no? Y los británicos le habían ofrecido en el 14 a los árabes el control de esa zona y en el 17 a los judíos la posibilidad de establecer un estado, una nación para ellos en esa zona. Es decir, le ofrecieron lo mismo a dos personas. Terminada la guerra, esto sigue estando bajo un mandato inglés, estalla la Segunda Guerra Mundial y terminada la Segunda Guerra empiezan a haber una serie de revueltas entre árabes y judíos que hacen que Inglaterra decida salir de la zona y, presionados por Estados Unidos en ese momento, la ONU decide crear una solución de dos estados, un estado árabe y un estado judío. Esta solución es una solución favorecida por los judíos que querían a toda costa, luego del Holocausto, tener un estado donde vivir, pero no por los árabes, ¿no? Entonces se empiezan a generar una serie de escaramuzas muy serias de las que Israel, digamos, logra salir, digamos, victorioso y declara su independencia. Al día siguiente de la independencia, múltiples estados árabes le declaran la guerra. Y es una guerra que Israel termina ganando. Y desde entonces, bueno, y lo particular de esta guerra es que la división original que había hecho la ONU del territorio de la propuesta que finalmente fue impuesta a ambos pueblos, tenía una porción para Israel y una para lo que era el Estado de Israel posteriormente, el Estado judío y el Estado árabe, una porción que eran más o menos equivalentes. Pero el mapa se volvió a dibujar luego de la guerra porque Israel gana territorios en esa guerra. En 1964 se crea la Organización para la Liberación de Palestina, que empieza a representar al pueblo palestino que de alguna manera está viviendo bajo el imperio, digamos, del Estado de Israel. Y en 1967 hay una nueva guerra que dura 6 días, que vamos a ver los 6 días, en donde Israel extiende aún más sus fronteras. En ese año también en la Liga de Naciones Árabes se hace una declaración en donde se dice que no se va a negociar con Israel, que no se va a reconocer a Israel y que no habrá paz, digamos, agravando la situación del conflicto. Y en 1973 se da la guerra de Yom Kippur, que nuevamente gana Israel y que le cuesta el puesto a la ministra Golda Meir. Desde entonces, en 1979, empieza a generarse una situación en donde el conflicto, y aquí vamos a tenerlo árabe-judío o árabe-israelí, se torna más palestino-israelí, porque luego de las guerras en donde Israel sale triunfante, los demás países, por ejemplo Egipto, para que le devuelvan una porción del territorio que había perdido, reconoce a Israel y tiene una especie de paz fría con Israel. Esto le cuesta de hecho la vida al presidente de Egipto de aquel momento. Y Jordania también preocupada porque la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, complique su situación, los envía al Líbano. Hay una guerra en el Líbano en el 82 y empiezan a haber luego las intifadas, que son revueltas muy importantes de la población palestina en Israel. Llegan los acuerdos de Oslo, en donde Yasser Arafat, el líder histórico de la OLP, se sienta a negociar con los líderes de Israel bajo el auspicio de Bill Clinton, sin que pueda haber finalmente un reconocimiento de Israel. Curiosamente, Netanyahu era en ese momento el líder israelí con el que negoció Yasser Arafat. En el 2000 siguen las negociaciones, se da la segunda intifada, que dura hasta el 2004 o 2005. En esa época muere Yasser Arafat, el líder histórico de la OLP. Y Ariel Sharon decide salir de la franja de Gaza, que había sido ocupada en guerras previas. Esto termina generando, digamos, se genera en la franja de Gaza
porque hay dos territorios ocupados, Cisjordania y la Franja de Gaza, o mejor dicho, no sé si la palabra técnica sea ocupados, pero están cercados por Israel, controlados de alguna manera por Israel, sus accesos y sus capacidades. Se elige a Hamás como que es un grupo que había salido como una alternativa a la OLP, que era un grupo secular que representaba al pueblo palestino, y Hamás es un grupo radical, religioso, islamita, que tiene el propósito de erradicar a Israel de la zona. Y en esa circunstancia, Hamás toma el poder y no lo vuelve a dejar en la Franja de Gaza. Desde entonces, hubieron distintos escenarios de negociación y la política internacional estadounidense con Obama tiende a favorecer alianzas con ciertas naciones dentro del Medio Oriente, como por ejemplo Irán, que la política de Trump cambia sustancialmente y Trump trata de fomentar una situación en donde Arabia Saudita comprenda que Irak es el enemigo de no Israel, digámoslo para decirlo muy sencillo. Biden ha revertido eso y en este trasfondo en donde se estaba consiguiendo de alguna manera una especie de paz fría entre las naciones árabes e Israel, es que se da el salvaje ataque de Hamás, que ha generado esta respuesta, digamos, apocalíptica de Israel que nos trae a este conversatorio. Dado ese trasfondo, te quería preguntar, Farid, ¿cómo ves tú el origen del conflicto y qué rol crees que han jugado las naciones europeas y actualmente Estados Unidos? Quisiera empezar aclarando que Martín intentó organizar un debate, pero nadie aceptó defender la posición israelí aquí. Yo estuve dispuesto a debatir. Sobre el origen histórico, a ver, la resolución de partición de la Asamblea General no era vinculante. Como sabemos, solo son vinculantes las decisiones del Consejo de Seguridad. ¿Cuál era el problema desde la perspectiva palestina? El mandato británico de Palestina era un mandato en el que el Reino Unido gobernaba temporalmente el territorio hasta que la población estuviera en condiciones de ejercer la autodeterminación. Al decidir la Asamblea General sin consulta a la población, no se ejerce ese derecho. Esa era la gran crítica de los árabes. La otra crítica era que se daba más de la mitad del territorio a una población judía que en su mayoría era de reciente inmigración y que era una minoría dentro de la población total. Por eso los árabes en principio están en contra de la resolución de partición, pero reitero, si estaban a favor o en contra era irrelevante en el sentido de que la decisión no la tomaban los palestinos. Los palestinos no tenían representación en la Asamblea General de la ONU porque no había Estado palestino. En el lado israelí hay quienes se oponen también, el grupo Irgun, la Haganá, la milicia creada por el Partido Laborista, afirma que acepta la resolución de partición, pero hay un historiador israelí, el libro su libro es El Muro de Hierro, de Iron Wall, y él, con base en documentos desclasificados israelíes, Avish Lain es el historiador, con base en documentos desclasificados muestra que hubo negociaciones entre el rey de Jordania y líderes judíos para intentar dividirse lo que debió haber sido un Estado palestino. Al final Israel se queda con la mitad, un Estado palestino, y al día de hoy no acepta entregar siquiera la otra mitad. Visto en retrospectiva, a los palestinos les hubiera ido mejor si hubieran aceptado la resolución de partición, pero nuevamente eso no se les consultó, ¿no? Y además, en la Primera Guerra, Israel fuerza a marchar al exilio a más de la mitad de la población palestina. La gente de Gaza no es mayoritariamente nativa, es mayoritariamente compuesta por refugiados que tuvieron que huir de su lugar de residencia ancestral a Gaza, escapando de la violencia. En cuanto a los medios, las dos partes han violado sistemáticamente el derecho internacional humanitario, solo que la parte más débil es la que sufrió la mayor parte de las bajas civiles.
entendiendo esto y llegando a un tema más actual, la pregunta que hago es, ¿cuál es la ocupación de la que se habla? Si no existiese tal ocupación por parte de Israel, ¿cómo estaría dibujado el mapa de lo que sería un Estado palestino? A ver, cuando se habla de ocupación, el punto de partida es 1967. O sea, el territorio que debió ser parte de un Estado palestino que Israel ocupa en 1948 ya ni siquiera está en discusión, ¿no? Los palestinos no reivindican la propuesta de 1947 de la Asamblea General de la ONU. La mitad de lo que debió ser un Estado palestino ya es considerado parte de Israel y no está en la mesa de negociación. Los palestinos plantean, crear un Estado en la otra mitad de lo que debió ser el Estado propuesto por la Asamblea General de la ONU. Esos son los territorios que Israel ocupa en 1967. El término territorios palestinos ocupados es utilizado tanto por resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU como por la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, en una opinión consultiva. Y territorios ocupados serían Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, es decir, los territorios que Israel ocupa en 1967. La resolución 242 de ese mismo año dice que es una interpretación del artículo 2, si no me equivoco, de la Carta de la ONU. Dice que es inadmisible adquirir territorios por medio de la guerra. Entonces, más allá de si Israel tiene alguna reivindicación histórica atendible o no, lo que la resolución condena es el medio utilizado para adquirir el territorio, la guerra. Y le pide a Israel que lo desocupe. Es el mismo principio, de hecho es el paso que viola Rusia al ocupar y anexar territorio ucraniano, ¿no? Pero Rusia sí ha sido sometida a sanciones, Israel no. Entonces sería Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Ahí tengo una pregunta que me parece interesante y es la visión del agresor o el agredido. Porque en el caso de Rusia es notoria su situación de agresor y por lo tanto como agresor es, digamos, razonable la imposición de sanciones. En el caso de Israel usualmente no ha sido el agresor, usualmente ha sido el agredido desde la Primera Guerra. Eso no quiere decir que no hayan habido escaramuzas y actos que no necesariamente han sido en el Estado de Israel, sino inclusive de actos de terrorismo de israelíes. Pero dado que no es el agresor, y dado que normalmente una guerra implicará temporalmente la ocupación del territorio enemigo para poder controlarlo y evitar que sea un peligro para la población del país que ha sido agredido, ¿no crees que hay cierta razonabilidad, no en el ataque de ahora, sino en las situaciones previas? Bueno, eso no es lo que considera la resolución del Consejo de Seguridad de 1967, que le pide a Israel el retiro de sus territorios. En 1948, cuando los Estados árabes intervienen, los palestinos ya estaban siendo expulsados en masa. Las hostilidades no empiezan con la intervención de los Estados árabes, que buscan en lo esencial evitar el éxodo masivo de palestinos hacia su territorio, ¿no? Entonces es discutible que en ese caso específico, y además Israel ocupa la mitad de lo que debió ser un Estado palestino, entonces es discutible que Israel sea el agredido en ese caso. En 1973 las hostilidades las inician los países árabes, ahí no hay discusión posible, pero en 1967 nuevamente es discutible porque si bien Egipto cierra el tránsito por el canal de Suez, cosa que Israel considera un casus belli, es una razón para ir a la guerra, quien inicia las hostilidades es Israel en 1967, ¿no? Sí, pero actuamos en teoría de inteligencia firme de que se estaba planeando un ataque contra Israel. De hecho, la guerra dura 6 días porque logran devastar la aviación, la flota de los egipcios, y con eso se evita que la guerra sea una guerra más prolongada. Yo honestamente no creo que Egipto estuviera en condiciones de lanzar un ataque contra Israel. En todo caso, ese sí es un tema controvertido, ¿no? Egipto venía de intervenir con Gamal Abdel Nasser de presidente en la guerra civil en Yemen y había sido derrotado, ¿no? Entonces Egipto
estaba en una mala situación en el plano militar. Es cierto que las bravatas, o sea, si el cierre del canal de Suez era el preámbulo de una guerra, no, yo creo que no. Pero en todo caso, ese cierre por sí mismo era un acto hostil. Pero quien inicia las hostilidades es Israel. Bajo el derecho internacional no están, digamos, legitimadas las guerras preventivas. Tú tienes derecho a usar la fuerza en caso de ataque armado, ¿no? Y ese ataque no se había producido. Ahora, regresando a lo que mencionabas, que me parece sumamente interesante, de lo que está en la mesa de negociación o no, algo que yo, digamos, que tengo un conocimiento mucho más limitado que el tuyo, que se refiere a este conflicto, no encuentro es interlocutores para esa negociación. O sea, la situación que yo encuentro respecto del pueblo palestino es una situación dramática, es una situación despiadada, en donde los demás países árabes no están dispuestos a recibirlo masivamente, en donde tienen por un lado a una organización que ha tenido, digamos, la intención, pero no el éxito de tratar de negociar, que es la Organización Palestina, y en el otro tienen a Hamas, que es una organización terrorista que ha tomado el control y se ha vuelto de facto una dictadura que los usa como escudos humanos. Entonces, en una situación como esa, donde los representantes de la población palestina, de los territorios ocupados, están divididos, y uno, para empezar, tiene como propósito no negociar con Israel, sino exterminarlo, ¿qué negociación posible hay? A ver, el punto es que hubo en el pasado un liderazgo palestino unificado, y con ese liderazgo no se llegó a un acuerdo. Podríamos discutir por qué, pero cuando hubo un liderazgo unificado, en mi opinión, no hubo concesiones sustantivas de Israel, pero además, quien es ahora gobernante de Israel lo ha sido en 12 de los últimos 14 años y en 15 de los últimos 30, Benjamín Netanyahu nunca quiso negociar con los palestinos. Él fue el que encabezó las manifestaciones en contra de los acuerdos originales, ¿no? Y de hecho, en las manifestaciones que encabezaba Netanyahu, algunos carteles presentaban al primer ministro israelí de la época, Isaac Rabin, vestido con un uniforme de las SS nazis, y finalmente un radical israelí lo asesina. Entonces Netanyahu nunca quiso negociar, incluso cuando había un solo liderazgo. Israel, por otro lado, y eso, mis fuentes son puramente periodísticas, pero hay entrevistas a miembros del gobierno israelí. En un artículo, puedo pasar las fuentes, ¿no? El artículo del New York Times de 1981, donde un general israelí, Itzhak Segev, dice que él entregaba dinero, no a Hamas, pero sí a la Asociación Islámica, que fue el antecesor de Hamas. Y Abneri Cohen, un funcionario israelí que tuvo funciones de gobierno en Gaza, en un artículo publicado en el Wall Street Journal en 2009, dice él, no son sus palabras, no las mías, jamás lamentablemente fue obra nuestra, fue creación nuestra. Yo creo que probablemente sea mucho decir, pero en todo caso, Israel promovió grupos islamistas relativamente radicales, no armados en esa época, y luego el diario israelí Haaretz acaba de volver a publicar un texto que publicó en 2019, donde se atribuye a Benjamín Netanyahu decir ante parlamentarios de su partido, el Likud, que si no quieren un Estado palestino hay que apoyar a Hamas. ¿Por qué? Porque Hamas permitía decir, uno, los palestinos están divididos, y dos, un sector de los palestinos no quiere una negociación con Israel. Hamas ha tenido una actitud muy ambigua frente al tema, ¿no? En todo caso. Primero dijo, su primer documento es un documento infame, un documento antisemita que efectivamente plantea la desaparición de Israel. En 2017 publica un nuevo documento que reemplaza el documento fundacional, donde dicen que están dispuestos a un armisticio de largo plazo, como el que hay entre los dos poderes. En la práctica eso implica decir, no voy a firmar una paz y si la correlación de fuerzas cambiase en mi favor más adelante, me sentiré en la libertad de atacar a Israel. Pero al menos eso era más de lo que reconocía Israel, que nunca reconoció el derecho de los palestinos a un Estado propio, ¿no? Y jamás llegó a decir
2027 fuera aprobado en referendo por el pueblo palestino, lo aceptaría. Ahora, obviamente, después de las acciones de Hamas, sobre todo las más recientes, no tiene derecho a dudar de la veracidad de cualquier afirmación de Hamas. En todo caso, Hamas no siempre estuvo ahí, y cuando no existía Hamas tampoco hubo acuerdo. El hecho de que no haya acuerdo, hay quienes sostienen del otro lado que se debe a una falta legítima, podría ser la falta de reconocer al Estado de Israel, y que las concesiones que dio para la situación en la que se encontraba el Estado de Israel eran razonables como para que los palestinos hayan podido tener en su momento un Estado. O sea, es una negociación que se frustra por lo menos en parte culpa de los representantes del pueblo palestino, porque cierto es que no fueron una, sino varias negociaciones en donde no se logra la representación esta. Pero la pregunta que hago yo es más actual. En la causa palestina hoy la entiendo como el que esos territorios, que además tienen una ocupación, por llamarlo de alguna manera, distinta a la que podría haber sido, digamos, una ocupación palestina, en el caso de las guerras hubieran terminado de manera distinta. Gaza es un territorio en donde Israel controla el nivel sale, pero no tiene total control de él, porque si lo hubiera tenido no hubiera pasado lo que pasó. Lo mismo Cisjordania. Entonces son una especie de protoestados que Israel ha permitido, y que desde el punto de vista israelí la preocupación que tienen es si realmente salimos de la zona, más allá del derecho internacional, sino como una cuestión de realpolitik, la preocupación de una guerra inminente es real. Entonces, ante esa circunstancia, con un liderazgo partido y con una masacre como la que acaba de ocurrir, ¿cómo negociar? ¿Cómo llegar a una solución? No, con Hamas no hay negociación posible, ¿no? Lo que ha hecho Hamas lo descalifica. Claro, alguien podría decir lo que ha hecho Israel lo descalifica también, pero Israel es un Estado reconocido internacionalmente. Hamas nunca es un Estado reconocido internacionalmente. Y lo que ha hecho Hamas ya lo elimina como interlocutor válido. Yo no soy de los que ve con malos ojos el hecho de que Hamas desaparezca como producto de las acciones israelíes. El problema es que, como es habitual en Israel, sus acciones no se limitan a ataques contra objetivos militares. O sea, Israel ha lanzado más bombas en las primeras 3 semanas de esta incursión en Gaza de las que lanzó Estados Unidos en todo Afganistán en un año, según esto creo que es de la revista The Economist. Y según la ONU, ha tornado inhabitables hasta el 27 de octubre, obviamente eso ha empeorado desde entonces, 42% de las viviendas. Estos son bombardeos de saturación que ha tenido como principal víctima la población civil. En ese sentido, Hamas no es el único que ha violado el derecho internacional humanitario. Pero sí, que con Hamas no cabe negociación. Ese punto es muy interesante y tiene desde el punto de vista de la teoría moral un aspecto discutible, y es la equivalencia moral de los actos. Hamas hizo un ataque despiadado que tenía como principal objetivo a la población civil. No morían tantos judíos en un solo día desde el Holocausto, y además tomó rehenes. De otro lado, utiliza su propia población, por la que uno puede sentir más que compasión, como escudos humanos. Eso es discutible, pero bueno. Y al utilizarlos como escudos humanos, según por lo menos las fuentes que he consultado, genera que la reacción israelí tenga muchos más llamados en términos de guerra, daños colaterales, en realidad son civiles muertos en un conflicto, que los que podría tener si no se escudasen en su población. También está el punto de la causalidad. La agresión de Hamas a Israel es la que causa la situación de las personas que están en Gaza en este momento. No es Israel el primer agresor, sino que fue Hamas lanzando bombas indiscriminadas a civiles que no tuvieron una repercusión mayor por el domo de hierro.
esa pregunta de equivalencia moral de los actos, de quién pone en peligro a quién, es una pregunta de la teoría moral muy interesante. Sí, pero los problemas no empezaron así. Israel tiene toda una trayectoria de crímenes de guerra de deshumanidad por los que nunca ha respondido. Desde la creación misma del Estado, en donde se producen masacres contra civiles palestinos, también hay masacres contra israelíes. El punto no es que dije desde el principio que el derecho internacional humanitario lo ha violado a ambas partes sistemáticamente, pero añadir que lo ha violado en mayor proporción la parte más poderosa y que eso también ocurría cuando no existía jamás. 1947-48, masacre de Deir Yassin, documentada por el representante de la Cruz Roja en su momento en el territorio, 1982, masacre de Sabra y Shatila, no perpetradas por Israel, pero perpetradas por aliados israelíes, con complicidad de Israel. Amnistía Internacional, por ejemplo, sostiene que en territorios ocupados desde el año 2000 al 2017, fuera del contexto de conflictos armados, Israel ha dado muerte a cerca de 5.000 palestinos, 1.800 de ellos menores, y ningún soldado israelí ha ido preso por una de esas muertes. Entonces, ahí no hay el argumento de Hamas. Hamas no tuvo participación alguna en ninguno de los hechos que acabo de describir. Pues Israel ha cometido este tipo de atrocidades, incluso en circunstancias muy distintas a las actuales. En el 2014, cuando hubo una incursión armada israelí, Amnistía Internacional decía sobre las acciones de Hamas que en ese entonces actuaba desde zonas civiles densamente pobladas, de esa manera ponía en peligro a los civiles, pero a quien acusa de usar a civiles como escudos humanos, cosa que luego también va a decir la Corte Suprema de Justicia de Israel, es al ejército israelí, ¿no? En esta ocasión el argumento de escudos humanos es más plausible, primero porque tiene rehenes que capturó de manera violando obviamente el derecho internacional humanitario, y luego porque tiene túneles subterráneos que según Israel, pero eso no está confirmado por ninguna fuente independiente, tendrían depósitos de armas cerca o debajo de hospitales. Como ha dicho Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, según Israel eso hace que esos dejen de ser objetivos civiles, pero eso es algo que tiene que probar Israel, no es algo que se debe demostrar. Pero las dos dudas que me surgen es, la primera es que yo sí creo que la masacre reciente es la que genera esta situación en Gaza. Sí, pero no fue el inicio del conflicto. No, el inicio del conflicto yo creo que es anterior al 46, pero no puede justificar lo que haya pasado previamente, esta masacre que se dio en Israel. No, mi único punto era, Israel ahora, pues tú querías que ahora Israel estaría causando este número de bajas civiles porque jamás usa a los civiles como escudos humanos. Yo lo único que establecía es que no existiendo jamás en el pasado, Israel ha cometido atrocidades comparables. No sé si de esta dimensión. No, de esta dimensión probablemente. Yo creo que, porque la duda que surge es, y es nuevamente el plan de la causalidad, es, yo siento como un tercero que no tiene realmente vela en el entierro, por así decirlo, que jamás ha puesto a su población en un peligro mortal al hacer este ataque, porque no podía esperarse en ninguna guerra se respeta estrictamente el derecho humanitario. Y si una persona cree que hay un objetivo militar, probablemente prefiera errar y digamos, extinguir el peligro y luego hacerse responsable por el error, que tratar de indagar de manera fehaciente acerca de si el objetivo militar estaba ahí o no. Claro, tampoco uno puede inventárselo, pero con cierta información e inteligencia se justifica el ataque. Entonces, dicho eso, desde el punto de vista para mí de un poblador de la Franja de Gaza, por ejemplo, el que lo ha puesto en extremo peligro es su gobernante opresor. Y claro, quien está ejecutando, quien está apretando el gatillo en un acto, digamos, de desproporción, que es el siguiente tema que te quiero preguntar, es Israel. Sí, a ver,
Esto es algo sobre lo cual no tenemos suficiente información para llegar a conclusiones fehacientes, pero yo tiendo a creer que jamás mismo se sorprendió frente al acceso al territorio israelí que consiguió en estas acciones y que pensó que estos iban a ser acciones de carácter más limitado. Mi presunción es que jamás creía que iba a lograr fundamentalmente capturar civiles a los que iba a usar como medio de negociación y que esto iba a ser una revisión de otras experiencias previas en donde Israel incursiona en Gaza pero jamás sobrevive a la incursión y luego negocia intercambios de prisioneros, cosa que ya había ocurrido en el pasado, creando incentivos perversos, ¿no? Israel tenía este antecedente de que no negocia con los palestinos moderados que reconocen Israel, pero sí negocia intercambios de prisioneros con Hezbollah o Hamas que no reconocen Israel y les entrega, digamos, prisioneros al cambio. Obviamente, dada la magnitud de lo que hizo Hamas, jamás es responsable de que Israel ahora esté haciendo lo que hace. Pero Israel es responsable, jamás debió prever que esto era una respuesta plausible, dada la magnitud de sus acciones. Pero Israel tiene que seguir respondiendo por lo que hace, y por eso reitero, Israel sistemáticamente ha actuado al margen del derecho internacional humanitario, incluso cuando su población no estaba en riesgo. Y ahora ha dado manifestaciones a través de sus gobernantes de querer violar explícitamente el derecho internacional humanitario. El ministro de Defensa dijo desde el primer día: vamos a hacer un sitio total sobre Gaza, no entrarán alimentos, medicinas o agua, no hablemos de combustible, que hasta ahora no entran. Solo cuando se le hace notar que eso en sí mismo es un crimen bajo el derecho internacional humanitario, retroceden solo parcialmente. El ministro de Energía dijo que no iban a entrar alimentos o medicinas hasta que no se liberara a todos los rehenes. Eso es básicamente la mentalidad de Hamas. Hamas comete un crimen tomando civiles como rehenes y el ministro de Energía israelí cree ilícito tomar como rehén a toda la población civil de Gaza diciendo que no van a tener acceso a alimentos y medicinas mientras no se liberen los rehenes. El actual primer ministro hace una alusión bíblica que es ominosa cuando habla de los amalequitas y su rol en el Antiguo Testamento. Bueno, respecto a los amalequitas, según el Antiguo Testamento, Dios ordena al pueblo judío matar hasta el último de los amalequitas y matar incluso su ganado, ¿no? ¿En qué contexto es lícita esa invocación bíblica, ¿no? Mi punto aquí es que jamás es un grupo fanático que merece lo que le pase, pero el gobierno israelí está dando muestras de un fanatismo comparable y tiene un poderío inconmensurablemente mayor. Ese aspecto es interesante de desmenuzar, porque vi tu podcast de hoy día acerca de si esto era una invocación al genocidio, pero yo creo que lo que hace jamás, por lo menos en sus documentos constitucionales, es una invocación al genocidio. Entonces, hay quienes sostienen que primero, en las guerras no se respeta el derecho humanitario, y de hecho las naciones... Hay responsabilidad por no respetarlo. Hay responsabilidad por no respetarlo. Y de hecho las naciones, digamos, el propio Estados Unidos, no lo ha respetado. Y los conflictos generan estas situaciones. Y hay quienes dicen que en la guerra lo que se requiere para evitar que un conflicto se vuelva a dar es la desproporción, no la proporción. De hecho, el principal cultor de esta tesis ha sido el propio Estados Unidos, que hoy reclama de Israel cierta mesura en su actuación, pero no olvidemos que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial decidió desproporcionalmente para evitar un conflicto de ese tipo, bajo la teoría de que si no eran ellos los primeros en lanzarla, quien la lance después va a ser peor, lanzó la bomba atómica, o la bomba, fue bomba atómica, ¿no es cierto? Y bueno, su reacción y su forma de combatir en Vietnam también fue absolutamente tierra arrasada. Entonces, ¿cómo responder a quienes sostienen desde la Realpolitik que dada una situación en donde el agresor básicamente lo que ha demostrado es que mientras subsista va a seguir agrediéndote,
no trates de aniquilarlo, y si en el camino él, discutiblemente por lo que tú señalas según tus fuentes, utiliza escudos humanos, es su responsabilidad, no la tuya. A ver, nuevamente, no habríamos llegado a esta situación probablemente de no haber existido esta ocupación por más de 56 años. Yo llamaría la atención respecto al hecho de que cuando Corea del Norte viola normas de derecho internacional al infringir el Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual era parte, y construir bombas atómicas, el Consejo de Seguridad le aplica sanciones económicas. Cuando Irak invade y anexa Kuwait, el Consejo de Seguridad no solo aplica sanciones económicas, autoriza el uso de la fuerza contra Irak. Como no se puede aplicar sanciones contra Rusia en el Consejo de Seguridad, porque es miembro permanente con poder de veto, cuando menos se aplican sanciones por parte de los países de la OTAN, los países de la Unión Europea, el Grupo de los 7. En el caso de Israel, Israel permanece impune, haga lo que haga. Ha violado los mismos principios que ha violado Putin. Putin ya está requisitoriado por la Corte Penal Internacional. Israel viola los mismos principios, no desde el año pasado, desde hace 56 años, y no pasa nada por ahora. Entonces, por eso es que Estados Unidos sí tiene una obligación en esta materia. La razón por la que Israel permanece impune es porque, uno, Estados Unidos veta cualquier intento de condenar o sancionar a Israel en el Consejo de Seguridad. Dos, Estados Unidos tiene a Israel como principal beneficiario en el mundo de su ayuda militar y jamás ha condicionado la entrega de un solo dólar de ayuda militar a que Israel cumpla sus obligaciones bajo el derecho internacional. Algo en parte similar se puede decir respecto a la Unión Europea. La posición oficial de Estados Unidos y de la Unión Europea es que Israel ocupa ilegalmente territorios palestinos, que los asentamientos para colonos judíos que construyen esos territorios son ilegales, pero jamás ha tomado consecuencias. Entonces, tienen una responsabilidad por esas razones, ¿no? Que tengan culpa por lo que a los judíos se les hizo en Europa durante el Holocausto no es algo por lo que tengan que pagar los palestinos. Y nuevamente, mi punto sigue siendo que aunque Israel obviamente tiene derecho a actuar militarmente contra Hamas, hay suficientes indicios como para creer que el gobierno israelí tiene objetivos que van más allá de acabar militarmente con Hamas. A los ejemplos que he puesto está la invocación de un ministro del gabinete de Netanyahu de contemplar la posibilidad de usar bombas atómicas en Gaza, o un informe que se hizo público del Ministerio de Inteligencia israelí donde se habla explícitamente como una de 3 opciones de expulsar a los palestinos al Sinaí y no permitirles regresar y volver a anexar Gaza. Para mí es suficiente evidencia que sugiere que los objetivos de Israel van más allá de lo estrictamente defensivo, militar. Que abona en la tesis de la desproporción, la tesis de, digamos, para evitar, porque esta es una situación reiterada, básicamente están ya pensando en soluciones que van de una manera, digamos, más allá de la proporción de la ataque original. Bueno, ya hay una respuesta que, digamos, algunos comentarios podría considerarse proporcionada, pero yo tengo esta digamos, visión del fenómeno causal que te he comentado. Puesto donde estamos, yo siempre me hago contrafactual, yo creo que por el fanatismo religioso de la población, de mucha de la población árabe de la zona y de los gobiernos de la zona, hubiera sido distinto en mi contrafactual que Israel no en las guerras. Y probablemente no estuviéramos hablando de territorios ocupados, sino de población aniquilada, pero eso nunca lo sabremos. Yo creo que en todo caso hay evidencia histórica que sugiere lo contrario. Mi familia es una familia que ha vivido en Belén siendo cristiana y teniendo propiedades inmuebles durante siglos, hasta donde se sabe, tal vez desde tiempos de Cristo. Bueno, no lo sé con certeza. Pero y hay población judía en la Palestina histórica que ha mantenido su religión y mantenido su patrimonio
durante 1300 años de dominio musulmán, ¿no? Durante esos 1300 años ni se afectó su patrimonio, ni se les impidió practicar su religión. A mí eso no me sugiere que haya habido históricamente una vocación genocida. No, me refiero al fenómeno más reciente. Pero incluso eso, cuando ves encuestas, no es cierto. Por ejemplo, la paradoja es la siguiente: el barómetro árabe, como hay latinobarómetro, eurobarómetro, el barómetro árabe había hecho una encuesta días antes del terrorismo de Hamas en Israel el 7 de octubre. 74% de los gazatíes no querían una guerra con Israel, ¿no? Y 67 a 70% de los gazatíes no expresaban confianza en Hamas. O sea, Hamas en ese sentido no es representativo de la población. Si hubiera habido elecciones, según esa misma encuesta, el candidato de Hamas hubiera sacado 24%. En Gaza, no hablemos de Cisjordania, no tiene políticamente acuerdo. Y Hamas existe desde 1987. La primera guerra fue en 1948. O sea, Hamas es un fenómeno bastante tardío, ¿no? Que jamás, de haber tenido la capacidad de exterminar a los judíos, tal vez lo hubiera hecho. Sí, ese creo que es un contrafactual. No, bueno, jamás, el actual gobierno de Irán. Hay un telón de fondo en donde ya esto es una sospecha. Yo creo que el conflicto termina siendo israelí-palestino y ya no árabe-palestino, porque los árabes están utilizando de cierta manera a la población palestina para tratar de generar constantemente conflictos y desacreditar a Israel en la región. Mi visión es que, por ejemplo, Irán puede ser quien esté detrás de un financiamiento a Hamas para este ataque. Y eso claramente es utilizar la población. Eso no son los árabes. Irán no es árabe, no es un país árabe. Bueno, digamos, en el Medio Oriente. No, pero es que, a ver, 7, 8 países árabes tienen relaciones diplomáticas con Israel. Ellos no están asociando nada contra Israel. De hecho, tienen relaciones diplomáticas y de seguridad porque varios de esos países tienen como principal rival no a Israel, a Irán. O sea, lo que dices es cierto respecto a Irán y sus aliados regionales. Milicias hutíes en Yemen, milicias en Siria, milicias en Irak, Hezbollah y Hamas. El mundo árabe no está organizado contra Israel. Los principales países árabes o han establecido relaciones diplomáticas o buscaban establecerlas, como era el caso de Arabia Saudita hasta que ocurrieron los hechos recientes. Ahora, Irán sí tiene una vocación de desaparecer de Israel de la faz de la tierra, la tiene, pero como Israel a través de sus representantes, y este es un gobierno israelí que también tiene fanáticos religiosos en el gabinete, no el propio Netanyahu, pero sí varios de sus ministros, también han expresado vocación genocida hacia los palestinos. El ministro de Herencia, Heritage en inglés, no es el primero que habla de la posibilidad de usar una bomba atómica en Gaza. Ya lo había hecho un ministro de Defensa antes, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones lamentablemente no las ves solo contra Israel, también desde Israel. Por ahora, en todo caso, obviamente Irán no va a atacar directamente a Israel porque Israel tiene bombas atómicas y tiene Estados Unidos aliado, e Irán no tiene nada equivalente. Pero digamos, expresiones potencialmente genocidas han habido de ambos lados. Y no me refiero a los árabes, sino a Irán y sus aliados, Israel por otro lado. ¿Y por qué cree que no se abren corredores humanitarios hacia Egipto o hacia Jordania? Fundamentalmente porque, a ver, corredores humanitarios no implica que la población civil salga. Porque habría que recordar que 2/3 de la población de Gaza, como te estoy diciendo, no es nativa de Gaza. Esa es gente que ya fue desplazada creyendo que iba a poder regresar a su lugar de residencia y jamás pudo hacerlo. No quieren irse a Egipto y tratar de enviarlos a Egipto es una limpieza étnica, ¿no? Y lo mismo en el caso de Jordania. Jordania ya recibió muchos palestinos en décadas anteriores. ¿Por qué dice que es una limpieza étnica? Porque la población... Porque no podría tratarse
sea una situación de refugio ante un ataque de otra nación provocada por los gobernantes de una zona ocupada? Ya tenemos el antecedente de 750.000 palestinos que fueron forzados a marchar al exilio en 1948. Eso fue una limpieza étnica. Y ahora la gente no se estaría yendo voluntariamente, se estaría yendo solo, si es que ocurre, solo para evitar su muerte, en un contexto en donde un ministerio del gobierno israelí dice que ese es un escenario plausible. Expulsarlo para que jamás regrese. Es que la otra duda que yo tengo es, ¿cuál es el escenario si no ese? Bueno, digamos que que no bombardee el sur de Gaza, por ejemplo, ¿no? Ya. Corredores humanitarios sería que haya lugares en donde la población civil esté a salvo, eso no existe, y que haya pausas. ¿Y cómo podrías hacer para que esos lugares donde la población civil esté sana o esté, digamos, protegida, no implique que la gente de Hamas vaya también a esa zona para protegerse ahí usándolo como refugio? Bueno, en teoría Israel dice tener cercada la ciudad de Gaza y haber cortado el contacto entre el norte y el sur de la franja de Gaza, luego entonces podría impedir que eso ocurra. Materialmente ahora sí está en capacidad de impedir que eso ocurra. Y la pregunta sería, para evitar que unos cuantos miembros de Hamas se refugien en el sur, ¿vas a privar de acceso a alimentos, medicinas o agua potable a 2.200.000 civiles? Claramente eso no resiste ningún análisis de proporcionalidad. Nuevamente, no es que no puedan morir civiles en guerra, pero el criterio de proporcionalidad aplica ahí. O sea, el valor del objetivo militar alcanzado debe ser suficientemente importante como para justificar las bajas civiles en un contexto donde hiciste algún intento por evitarlas, ¿no? Esas condiciones no se han cumplido históricamente y virtualmente nada de lo que ha hecho Israel. Como digo, en Cisjordania no hay Hamas, y ahí han muerto miles de palestinos, la mayoría de ellos fuera del contexto de enfrentamientos armados. Pero, de acuerdo, ese punto de que en Cisjordania, pero, digamos, y pregunto, ¿han habido hostilidades de Cisjordania hacia Israel y de Gaza hacia Israel que hayan, digamos, generado esta situación? ¿O tú crees que los israelíes sencillamente un buen día se levantan y van a hacer una limpieza? Los colonos creen que tienen un derecho divino a esa tierra y tienen derecho a expulsar a los habitantes. Pero los colonos, así como la población de Gaza no está representada por Hamas, los colonos no son representantes del Estado israelí. Son fanáticos religiosos que están tratando pero tienen carta blanca para actuar en esos momentos, ¿no? O sea, primero la agresión inicial sería la ocupación, la confiscación de tierras, la destrucción de propiedades, la reacción colectiva. Aquí, No solo cuando se ataca a Israel hay una agresión. no, yo estoy de acuerdo, y aquí en realidad me parece que, y es una discusión sumamente interesante la que planteas, es cuál es la génesis del conflicto, y por eso hicimos todo este repaso histórico al inicio. ¿Por qué hay quienes sostienen que la génesis del conflicto es la declaración inglesa a dos pueblos distintos para que tengan una nación? Hay quienes sostienen que la génesis del conflicto es inclusive previa, con las primeras llegadas de israelíes a la zona, bueno, de judíos a la zona, que empiezan con una población que era ocupada por los palestinos y ya se empiezan a tener escaramuzas, que suceden, digamos, hasta el 47, donde Inglaterra, cansada de esta situación, dice: yo me salgo de esta zona y la ONU tiene que intervenir. Y hay quienes dicen que en mi visión son, digamos, es la posición que me llama más a creer como el inicio del conflicto moderno, que la agresión es después de la independencia de Israel, con la declaración de guerra y la resistencia árabe en ese momento de que Israel sea reconocido como un Estado. A ver, los estados árabes no reconocen Israel, eso es cierto. Ahora, la pregunta es por qué ingresan en acción, por qué entran a territorio de Palestina. Lo que ellos alegan, y cuando uno ve la cantidad de tropas que movilizan, no fue una movilización general, es que Israel estaba expulsando al conjunto de los civiles palestinos. Y ellos lo que intentan es evitar
que los palestinos en su totalidad se conviertan en refugiados en territorio o países árabes, que Israel tiene una limpieza étnica y ellos tengan que hacerse cargo. Porque, por ejemplo, la masacre de Deir Yassin es en abril del 48. La declaración de independencia y los ataques de los Estados Árabes es el 15 de mayo. Ya había un proceso de limpieza étnica en curso, si acaso ese sería el origen, ¿no? Antes de que los países árabes intervinieran. Si los países árabes debieran o no reconocer a Israel, obviamente, vista el asunto en retrospectiva, hubiera ahorrado sangre, sudor y lágrimas que lo hubiesen hecho. Pero el punto es que antes de que intervinieran los países árabes, había una limpieza étnica contra la revolución civil palestina. Y no había una limpieza étnica contra la revolución civil palestina. Eso me llama la atención porque la resolución de la ONU, bueno, no me acuerdo de la resolución de la ONU, pero en la creación del Estado de Israel se contempla que en esa zona viva una cantidad relevante de palestinos, mientras que al revés, solamente, si no recuerdo mal, eran 10.000 judíos los que estaban ocupando la zona palestina. Es que los judíos eran minoría. Entonces, los árabes eran una abrumadora mayoría de lo que debió ser un Estado árabe, pero eran cerca de la mitad de lo que debió ser un Estado judío. Por eso es que hay esta discusión sobre si... hay quienes dicen no hay tal cosa como un documento escrito en donde Israel diga hay que expulsar a los palestinos para cambiar la composición demográfica. Algunos hacen notar que tampoco existe un documento equivalente en el Holocausto, pero nadie discute que el genocidio fue deliberado y planificado. ¿Pero era una expulsión o un exterminio? No, en el caso palestino no es exterminio, es expulsión. Es expulsión. Pero mi punto es, hay quienes dicen, ¿dónde está el documento que certifica que se quiso expulsar en masa a los palestinos? Bueno, ese documento tampoco existe en el caso del exterminio de los judíos, pero nadie discute que hubo un plan deliberado, porque en el caso de Israel hay órdenes específicas de expulsión y hay masacres. No puedes, en un contexto de órdenes de expulsión y de masacres, decir que la población se fue voluntariamente, ¿no? Ahora, estas escaramuzas venían escalando desde antes. Sí, no, los palestinos también cometen masacres contra los judíos. El punto no es que una de las partes lo hace y la otra no. El punto es que la parte más débil es la que sufre las peores consecuencias. De acuerdo. Y regresando, para no usar el tiempo de meditación sumamente enriquecedor, que creo para todos, pero no para mí, en esta situación en donde yo creo que enfrentamos a un Estado de Israel que está desplegando con toda su potencia, con toda su fuerza, un ánimo de exterminio de Hamás que va y está generando un puesto en vida civil muy importante. No veo ninguna salida al conflicto por lo que estamos asumiendo. Tú me dices, mira, que no bombardee el sur de Gaza sería por lo pronto una situación en donde las vidas civiles se respetarían, se prolongaría probablemente el conflicto. Yo creo que del lado de Hamás tienen cartas para poder retrasar y cuidar a su población que no la están utilizando, ¿no? Digamos, liberar rehenes para empezar, ¿no es cierto? Entonces, y más allá de esto, porque yo lo que creo es que tarde o temprano la franja de Gaza va a volverse ocupada por los israelíes hasta que la puedan asegurar, no sé cuánto tarde, no sé cuál sea la oportunidad humana de eso, pero después de eso, que yo creo que tarde o temprano va a pasar, porque no es que por las declaraciones de los demás países Israel va a dejar de desplegar su defensa militar, que para algunos podría ser un ataque militar. Luego de eso, ¿con quién negociar? ¿Cómo llegar a la solución? Porque, como tú bien dices, la solución en teoría pasa por los dos estados, reconociendo los bordes del 67. Yo creo que teóricamente Israel no tiene esas zonas como parte de su territorio, pero sí tiene un gran problema de colonización de judíos que se han ido a las zonas. Si llega a extinguir a Hamás,
tendría que lograr una unificación de los territorios palestinos bajo el mandato de la OLP y finalmente tratar de negociar nuevamente, de pronto que la ONU tome la zona con algunas misiones. ¿Cuál es tu idea de cómo va a desenvolverse el conflicto? A ver, la única luz que veo al final del túnel es que muy probablemente este sea el principio del fin de la carrera política de Netanyahu. ¿Por qué? Primero porque ya estaba políticamente a la defensiva. Recordemos que él es un primer ministro que tiene 3 cargos de corrupción y que en un contexto en el que está siendo juzgado por corrupción intenta coartar la independencia de la Corte Suprema. Quiere cambiar el sistema de elección para que los partidos en el gobierno tengan mayoría en el comité que elige a los miembros de la Corte Suprema, pero además quiere restarle atribuciones. Así que si se le escapa del control, igual no tiene mucha capacidad de acción. Entonces ya estaba a la defensiva políticamente porque aparecía como un primer ministro que quería coartar la independencia judicial para protegerse las espaldas él mismo y para proteger a sus aliados extremistas que no quieren que el Poder Judicial o la Corte Suprema limite la colonización del territorio palestino. Algunos decían, bueno, tal vez tenga ínfulas autoritarias, tal vez sea corrupto, pero al menos es un halcón en temas de seguridad. Bueno, ahora 75% de los israelíes consideran que Netanyahu es personalmente responsable por lo que ocurrió el 7 de octubre. Entre otras cosas porque desplegó tropas que estaban en las inmediaciones de Gaza hacia Jordania porque quería anexarla. Y hay antecedentes que revelan que probablemente sus días estén contados. Golda Meir y los laboristas pierden el poder de una manera paulatina, pero nunca vuelven luego al gobierno, por los errores cometidos en la guerra de 1973. Si bien Israel no termina perdiendo la guerra, no la veo venir, como no veo venir esto, ¿no? Golda Meir no dura 2 años después de eso. 1982, invasión del Líbano, masacre en los campos de refugiados palestinos de Sabri Shatila, Begin, primer ministro israelí, no dura 2 años. 2006, invasión del Líbano. Nuevamente, no es que Israel pierda, pero el punto es que no derrota categóricamente a un grupo insurgente relativamente menor comparativamente con Hezbollah. Y además produce también un gran número de bajas civiles. El primer ministro Ehud Olmert dura un poco más de 2 años, pero eventualmente pierde el gobierno. Entonces yo sí creo probable que este gobierno caiga en un futuro no muy lejano, y eso no puede ser una mala noticia porque para estándares israelíes este gobierno ya era bastante malo. Nunca había habido un gobierno donde la derecha religiosa más ortodoxa estuviera y más extremista fuera parte del gobierno. La caída de este gobierno será siempre una buena noticia. Ahí otro tema es que tanta presión internacional hay. Estados Unidos ha hecho algo que no es habitual y que me parece positivo. Y yo estoy de acuerdo que Estados Unidos tiene dobles estándares en esta materia, como la mayoría de países. Pero nuevamente, Estados Unidos apoya casi incondicionalmente a Israel, tiene los medios y tiene la obligación política y moral, y en algunos, de ejercer algún grado de presión sobre Israel. Ha emitido un pronunciamiento, pero lo ha emitido como parte del grupo de los 7, las 7 democracias capitalistas más grandes del mundo. ¿Qué tanto quiere avanzar en esa dirección? Pero el mero hecho de que no sea un pronunciamiento solo de Estados Unidos, sino Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón, Canadá e Italia, es importante. Y ha dicho explícitamente que no debe Israel reocupar Gaza. La pregunta de siempre es, ¿y si Israel reocupa Gaza de cualquier manera va a haber sanciones? La respuesta suele ser no, porque Israel tendría que hacer. Pero en todo caso, la caída del gobierno de Netanyahu sería un paso en la dirección correcta. El problema obvio es que jamás siempre ha contribuido con sus acciones a radicalizar a la opinión pública israelí. Y este no va a ser la excepción. Por eso los que quieren la solución de 2 estados no lo plantean como un tema de justicia, sino lo plantean como un tema de seguridad. Hay que desvincularnos de estos territorios. Hay quienes, sin embargo, con esos términos sostienen que la solución de 2 estados ya no es viable sencillamente porque los asentamientos para colonos judíos hacen imposible que tenga continuidad territorial. Entonces hay quienes hablan de un estado
secular y democrático para todos sus habitantes, y eso ahora suena a algo totalmente fantástico e inverosímil, pero sonaba igual cuando se decía lo mismo en los años 80 en Sudáfrica y solo unos años después terminó ocurriendo. Bueno, ojalá que encontremos una pronta salida a esta situación tan trágica. Tenemos preguntas del público. Bueno, en el caso del barómetro árabe, se menciona el hecho de que Hamas, claro, tiene una baja representación política por parte de la comunidad palestina, pero sin embargo la comunidad palestina también presenta unos mayores niveles de aprobación sobre Hamas en el aspecto de herramienta violenta, de instrumento de punitivo, por ejemplo, y también, bueno, también surge también mayor aprobación a quizás otros grupos violentos que no son Hamas necesariamente, pero que sí se encuentran quizás en Cisjordania. En el caso de ello, si es que se logra la extinción también de Hamas, ¿es posible que estos grupos tomen mayor relevancia? A ver, 74% no quería una guerra contra Israel en Gaza. No hablemos de Cisjordania, donde probablemente la cifra sea mayor, ¿no? En Gaza, 74% no quería lo que se ocurrió. Ahora, una vez que empieza, no te vas a poner del lado del ocupante, eso también es, y que está atacando la zona en la que tú vives, ¿no? Pero yo sí creo que los palestinos tienen derecho, porque la ocupación no solo es ilegal, es militar, se ejerce a través de medios coercitivos. Yo sí creo que los palestinos tienen derecho a usar la fuerza en defensa propia, pero dentro del derecho internacional humanitario, cosa que no hace jamás, obviamente. Yo, sin embargo, creo que teniendo ese derecho no es el medio más adecuado para lograr sus fines. Pero la mayoría no quería esta guerra, ¿no? El hecho es, si hay otros grupos también... ¿Qué tanto apoyo popular tienen? No he visto encuestas, pero nuevamente, el punto no es si usa la fuerza, el punto es, uno, si respetas el derecho internacional humanitario o no, y dos, si el uso de la fuerza es un medio eficaz para lograr tus fines políticos. Yo creo que esto último es lo más importante, no es un medio eficaz. Por ejemplo, cuando tú ves de qué depende el éxito de insurgencias armadas, depende mucho de condiciones ambientales. Por ejemplo, ¿por qué los remanentes de senderos solo existen en el Brain? Uno, porque el Brain es la zona más endemoniadamente compleja geográficamente hablando. Es el lugar donde se juntan montañas con selva, ¿no? La selva permite esconder a posibles insurgentes. La montaña impide el acceso a través de tanques o camiones, por ejemplo, ¿no? Y hace muy difícil el desplazamiento de la fuerza